que está representada en esta hora. Señor, y te rogamos que nos ayudes, Señor, a que en este año podamos crecer espiritualmente, fortalecernos, Señor, a través de tu palabra, Sí, Señor, y llevar fruto, y un fruto, Señor, que permanezca. Gracias por la iglesia, por cada familia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén, Señor. vamos a comenzar directamente con la charla. Como yo les había puesto en la invitación, tenemos dos temas puntuales que ya voy a empezar a compartirles la pantalla, así lo vamos viendo juntos. Ahí voy. Bien. Ahí estamos. Decía, vamos a seguir entonces avanzando. Yo les había mandado en la invitación esto que estamos viendo ahí, que habla justamente de la avaricia y la codicia, para poder explicar estas dos características que todo líder, que todo siervo de Dios no debe tener, porque la palabra dice no avaro y no codicioso de ganancias deshonestas. Para poder explicar estas dos características es necesario conocer el peligro del amor a las riquezas, el amor al dinero está escrito ahí, porque esto nos va a llevar justamente a apartarnos del camino. Como respuesta y solución a este problema, Dios nos ofrece el contentamiento. Así que vamos a hacer todo un circuito en esto, tocando cada uno de los temas. Para comenzar, podemos decir que la avaricia y la codicia son sinónimos en algún punto, tienen una diferencia muy importante, y es bueno y es necesario que sepamos distinguirla. El avaro quiere enriquecerse por el solo hecho de acumular posesiones, mientras que el codicioso no está conforme con lo que tiene, sino que desea de manera compulsiva lo que otros tienen. Cualquier cosa hace para conseguir lo que otros tienen. Tanto el uno como el otro son pecados que nos pueden llevar a apartarnos del camino. A continuación, lo que vamos a ver es justamente esas cuatro palabras, esos cuatro temas que salen ahí: avaricia, codicia, amor al dinero y contentamiento. Vamos a empezar con avaricia. Avaro, persona que ansía poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. La avaricia es un deseo insaciable. Cuanto más posee, más desea. La avaricia es un vicio que daña al hombre y le impide disfrutar de los bienes que posee. Lo hace insensato y lo hace duro con las demás personas. Lo hace esclavo de lo que posee y lo hace caer en la idolatría, apartándole del cumplimiento de sus deberes para con Dios en primer lugar y también para sus prójimos. En Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. La Biblia dice que ser rico no es pecado en sí mismo. El pecado puede ser poner la esperanza en las riquezas y no en Dios. Enseña que se debe utilizar las posesiones haciendo buenas obras y siendo generosos. Esto lo encontramos ahí en 1 de Timoteo 6, del 17 al 19. Leo lo que dice la Biblia. Dice: a los ricos de este siglo mándales que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da a todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna. Por eso es importante que entendamos que la riqueza en sí no es un pecado. Por eso queremos aclarar esto y ponemos este pasaje de Pablo escribiéndole a Timoteo. El problema es poner la esperanza en las riquezas, el amor a las riquezas, el amor al dinero, eso es el pecado. Así que eso para que quede bien claro. El avaro vive atormentado por el deseo de aumentar sus riquezas. Lucas 12:15 dice: también les dijo: manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea.
entraron algunos mensajes juntos. Cuando Jesús le dice esto a sus discípulos, después de eso, inmediatamente en el versículo que sigue, les cuenta la parábola de un hombre rico. Dice, un hombre rico tenía muchos terrenos y sembró en esos terrenos y el campo produjo una gran cantidad de producción. Y dice, tengo graneros chicos, ustedes conocen esa parábola. Entonces dice, derribaré mis graneros, haré graneros más grandes, y entonces de esa manera voy a poder tener todas mis riquezas. La realidad es que cuando él ya tenía los graneros hechos, dice lo siguiente, ya puede descansar mi alma, dice este hombre, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Por eso es importante entender justamente esto, ¿no? Que hay que tener cuidado porque de no caer en la avaricia para no estar atormentado justamente por las riquezas. Mateo 6, 19 al 21. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Amén. Es importante entender lo que dice justamente acerca de la avaricia. Avaricia es querer tener por el solo placer de atesorar. Bueno, ahí está hablando justamente que los tesoros que nosotros debemos tener, donde debemos atesorar, es en el cielo y no en la tierra. Así que bueno, eso en cuanto a avaricia. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra a continuación acerca de codiciar. Codiciar, desear mucho o en exceso una cosa que pertenece a otro. Puede ser dinero, poder o cualquier otra cosa. Si bien es un tema del que poco se habla, el tema de la codicia, para el Señor es de gran importancia, tal es así que forma parte de los 10 mandamientos. Eso dice en Éxodo 20, 17. Éxodo 20, 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Al pensar en codicia, siempre nos parece que es algo que le pasa a los demás, no a nosotros. Pero este afán excesivo por las riquezas no es solo cuestión de dinero. Puede ser que la codicia también sea para obtener posesiones materiales, aunque esa actitud nos va a arrastrar a tener conductas diversas y conductas malignas que nos pueden hacer mal justamente. No importa cuánto la persona posea, si es codicioso, la insatisfacción le impedirá disfrutar, trayendo tristeza por anhelar lo que no puede tener. Codiciar es más que desear riquezas. Se puede definir como un deseo profundo de algo que genera una disposición a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Es interesante que veamos bien lo que dicen estos dos párrafos justamente. El codicioso, no interesa cuántas riquezas tenga o cuántas posesiones tenga, él no puede disfrutar de lo que tiene porque siempre está deseando lo que otro tiene. Codiciar no solo habla justamente de riquezas, también pueden ser cosas materiales, cosas espirituales, puede ser la esposa o la familia de otro. O sea, en cuanto a codicia, el pecado es bastante amplio. Hay un buen ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 21, les cuento nada más la historia, después si quieren léanla. Ahí está la historia del rey Acab. Dice que el rey Acab, al lado de una de sus propiedades había una viña, y a él le encantaba esa viña, y cada vez que pasaba por ahí la anhelaba. Entonces fue a hablar con el dueño de esa viña se llamaba Nabot, y le dijo, vendeme esa viña porque realmente la quiero. Entonces Nabot, el dueño de la viña, le dijo al rey, no te la puedo vender porque viene de mis antepasados y no voy a venderla. Entonces pasó algo con este hombre, se entristeció. Miren, en ese pasaje, en esa historia, está bueno para darnos cuenta la insatisfacción a la que puede llevar la codicia una persona que no puede obtener lo que quiere. Les leo lo que dice Primera de Reyes 21:4. Dice, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot.
diciendo que le había dicho, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Se angustió totalmente. Si seguimos leyendo de historia, después vamos a entender y vamos a ver que terminaron matando al dueño de la viña y el rey se quedó con ese lugar. O sea, la codicia es dañina para la persona que la padece, para la persona que la tiene, lo lleva a la angustia, lo lleva a una situación de tristeza y de compunción total, pero también lo puede llevar a hacer y tomar decisiones tremendas, ¿no? Se puede codiciar también el poder de Dios sin estar dispuesto a la comunión con Dios y los hermanos. El pasaje que nosotros resaltamos ahí es el pasaje de Hechos 8:18. En ese pasaje se encuentra la historia de Simón el mago, este mago que al ver lo que pasaba cuando los discípulos imponían manos sobre los enfermos, él codició eso. Dice en Romanos 8:18 al 20, al ver Simón que mediante la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme a mí también ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Por eso la codicia no solo tiene que ver con dinero. Conducir al pueblo de Dios sin haber llamado, solo deseo y ambición. Es interesante pensar en esto. A veces la ambición, la codicia que la persona puede tener es la conducción del pueblo de Dios. Quiero resaltar algo que ya hemos dicho en otros estudios. El llamado al ministerio, el llamado a dirigir y a estar, viene directamente de parte de Dios. No es por deseo, no es por herencia, no es por capricho, ni por antigüedad, ni por capacidad, es por el llamado de Dios. Desgraciadamente se ven muchos casos de personas que codician un lugar de autoridad en la iglesia y durante años están amargados o actúan de manera fea, por decirlo de alguna manera. Miren, hay un ejemplo, ahí nombramos número 16, esa es la historia de Coré, cuando Coré, uno de los líderes de Israel, cuando iban por el desierto, se levanta junto a otros líderes contra Moisés y le dicen a Moisés, ¿cómo puede ser que solo vos te pongas como líder? Nosotros también somos líderes del pueblo. Bueno, ahí había una ambición por conducir al pueblo sin haber un llamado de Dios. La codicia puede ser muy perjudicial hasta el límite de dañar y hasta perder la familia. Proverbios 28:22 dice, el hombre codicioso se apresura a enriquecerse y no sabe que le ha de venir escasez. Hay muchos casos que por avaricia o codicia las personas se meten en préstamos impagables por tratar de tener un nivel de vida superior a sus ingresos, porque desean desmedidamente tener algo, posesiones o alguna cosa. Esta situación, no solo lo que nos está diciendo, esta situación de codicia, no solo nos va a llevar a la pobreza, sino también puede llegar a dañar a la familia y hasta destruirla. Por eso es necesario que tengamos cuidado ante esto. Si encontramos que empieza a florecer una pequeña ramita de codicia en nuestro corazón, ahí nomás tenemos que cortarla y entregarla al Señor, porque esto puede ser peligroso. Repito lo que dice esta frase, la codicia puede ser muy perjudicial hasta el límite de dañar y llevarnos a perder la familia. Es tremendo, pero nos puede llevar a situaciones de pobreza, a situaciones extremas. Conocemos casos, inclusive en algún tiempo nos ha sucedido, de lo difícil que es poder mantenerse estable. A veces por querer cosas materiales nos metemos en deudas que después no podemos pagar. Tengamos cuidado, hermanos, no codiciemos, porque eso es parte justamente de la codicia. Otro de los temas que íbamos a hablar era el amor al dinero. Dice el amor al dinero, raíz de todos los males. Y vamos a leer 3 versículos que expresan muy claramente esta parte. Dice Primera de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. El versículo anterior a este, en 1 de Timoteo 6:9, dice, los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Y después dice eso, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí.
Proverbios 18:11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Qué interesante, ¿no? Es fuerte. Es fuerte, sí. Dice, las riquezas del rico son su... Él se siente seguro entre sus riquezas. Él en su imaginación cree que nada le puede pasar, que ahí está seguro, ahí está totalmente completo, pero no es más que una ilusión. Ahí termina diciendo en su imaginación. Es tremendo. Porque hermano. tiene su confianza puesta en las riquezas, justamente, Seguro. y no en Dios. Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Es complementario a lo que leíamos en el versículo anterior y que decíamos al comienzo. La riqueza en sí no es un pecado en sí misma, pero confiar en las riquezas nos puede llevar a un gran peligro. Lo cierto es que es más importante ser justificados por Dios porque eso nos asegura que vamos a estar completos en Él. Pero ahora vamos a ver algo importante, un remedio que Dios nos da para todo esto. El contentamiento. Filipenses 4:11. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Qué bueno esto que escribe Pablo, ¿no? Si nosotros seguimos toda la historia ahí, Pablo dice, sé tener abundancia y he padecido escasez. O sea, él está hablando que ha vivido en todo tipo de situación. El contentamiento, como dice al comienzo, es el remedio para estos dos males, la avaricia y la codicia. No ser ávaros ni codiciosos de ganancias deshonestas se cura, se sana, siendo una persona que tenga contentamiento. Gracias. Contentamiento no es sinónimo de conformismo. Y está bueno aclarar esto. La diferencia entre contentamiento y conformismo está en el agradecimiento y la esperanza. El que se conforma no puede ver ni el futuro, porque no puede anhelar lo que viene, pero tampoco puede ver el pasado para agradecer lo que Dios ya le dio. El que tiene contentamiento sabe ser feliz, cualquiera sea su situación, porque su felicidad se basa en Dios y no en lo que tiene. El conformismo básicamente es una resignación, mientras que el contentamiento acepta los planes de Dios y la voluntad de Dios y se esfuerza por alcanzar las promesas para su vida. Es más, podemos decir que la persona que tiene contentamiento es un agente de cambio para su propia vida, porque se esfuerza por alcanzar las promesas. El contentamiento no consiste en conseguir lo que uno quiere. También es importante esto. Contentarse es sentirse satisfecho con lo que uno ya tiene, ¿sí? Sabiendo que Dios tiene más para nosotros, pero estar satisfecho con lo que tenemos. No es que yo tengo que esforzarme para conseguir lo que quiero. Contentarme es estar por encima de cualquier circunstancia y no estar pegado, no quedarme ligado a los acontecimientos o a las situaciones que suceden, porque yo sé que mi vida y mi futuro está en manos de Dios. Hebreos 13, del 5 al 6, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Creo que acá este versículo de alguna manera resume todo lo que veníamos diciendo acerca de la avaricia y la codicia y hablando de contentamiento. Dice, contentos con lo que tenéis ahora, felices con lo que tenemos. Hay promesas de Dios para nosotros que vamos a tener más, que el Señor nos va a prosperar, que el Señor es el que nos da vida abundante en todas las áreas, pero no tenemos que tener avaricia. Miren, la avaricia o la codicia nos lleva a desesperarnos, pero lo que nos lleva a permanecer confiados en Dios es el contentamiento. Y tomar una decisión de mantener el buen hábito del contentamiento hace que tengamos plena confianza en Dios, sabiendo que Dios está en control de todo lo que nos pueda suceder en la vida. Eso nos permite vivir hasta situaciones extremas, situaciones terriblemente difíciles de pérdida de toda índole, sabiendo que la promesa de Dios que está en este versículo y a lo largo de toda la Biblia, Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él en todo momento está sobre nosotros, guiándonos y guardándonos. Así que, hermanos,
Como dice este cartel, el contentamiento es el remedio a los males a los cuales Pablo le escribe a Timoteo, estos dos males por lo menos, que son la avaricia y la codicia. Y para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, es importante que podamos entender la diferencia entre uno y otro y saber que los dos son pecados. Así que, bueno, creo que acá termina nuestra presentación. Vieron que ya está en blanco, o sea, vendría la próxima, la que va a ser la otra semana. Pero bueno, no sé si queda claro la situación. Entendemos que es importante que como hijos de Dios estemos felices con lo que Dios nos da, estemos contentos con lo que Dios nos da, estemos conformes con lo que Dios nos da. Hay algo que yo quiero recalcar y es importante, y es siempre tener el deseo de alcanzar las promesas de Dios. En una de las definiciones que hoy escribíamos, decíamos, el que puede vivir con contentamiento es agente de cambio para su propia vida. O sea, no se queda esperando a que le caigan las bendiciones de Dios, sino que se esfuerza por alcanzarlas. Alguien que tiene contentamiento no es alguien que se queda dormido en los laureles, sino alguien que está dispuesto a luchar para alcanzar las promesas. Amén. Que persevera, que permanece, que continuamente se esfuerza para alcanzar lo que Dios tiene para él. Amén. Amén. ¿Quieres decir algo más? Amén. No sé si quedó clara la diferencia entre avaricia y codicia, porque está bueno que nos queden bien claros los términos. Perfectamente. Sí. Bueno, para nosotros es muy importante que también entendamos que tanto la codicia, sobre todo la codicia más que la avaricia, porque la avaricia habla generalmente de bienes materiales, de tesoros terrenales, pero la codicia habla de codiciar cosas que no solo son materiales, ¿no? También entender que, como decíamos y como hemos repetido a lo largo de varios estudios, el tema de ministrar, el tema de estar, el tema de tener cierto liderazgo, todo depende de Dios. Así que tengamos cuidado que no anide en nuestro corazón la codicia, porque puede llegar a ser muy dañina. Amén. Amén. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, yo quiero orar para cerrar la charla y después seguimos charlando sin ningún problema. ¿Sí? Amén. Señor, te damos gracias por este tema que hemos tocado hoy. Gracias, y te rogamos, Dios, que nos ayudes a que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, sí, a que tu Espíritu Santo nos ayude a mantenernos limpios y libres de estos dos pecados. Amén. Señor, que como hijos tuyos en primer lugar, salvos con la sangre de Cristo, rescatados por el sacrificio de tu Hijo, podamos darle valor a esa sangre teniendo en cuenta el sufrimiento que padeciste y nosotros esforzándonos por hacer las cosas bien. Señor, libranos de toda avaricia y libranos de toda codicia. Amén. Ayudarnos a ser hombres y mujeres que podamos vivir en el contentamiento que viene de ti. Hombres y mujeres agradecidos por lo que ya nos has dado y agradecidos por lo que nos vas a dar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte la gloria y rogarte que nos enseñes en todas las áreas para poder ser conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Bendecimos a cada hermano, bendecimos a la iglesia en el nombre de Cristo y te damos toda la gloria, Señor. Amén.